Descifraremos el secreto del altiplano tamaulipeco, en donde se asienta Tula, el pueblo más antiguo de todo el estado. Con más de 400 años de historia, Tula es cuna de la cuera tamaulipeca y ha sido fuente de inspiración para personajes que dejaron huella en el norte de México. La aventura comienza en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, desde donde tomamos la carretera para cruzar la imponente Sierra Madre Oriental. La cordillera sirve como barrera natural para los huracanes y la humedad provenientes del Golfo de México. Así que del otro lado de la sierra, Tula y un panorama desértico nos dan la bienvenida. Iniciamos nuestro recorrido en el centro del pueblo de poco más de 10,000 habitantes. Junto a la plaza principal destaca el templo de San Antonio de Padua. Este es un pueblo mágico hermoso en el desierto mexicano que fue fundado en 1617 por el fraile Juan Bautista de Mollinedo. En esta iglesia podemos apreciar sus hermosos vitrales y una creencia, o más que nada una particularidad de lo que es este municipio, es que cuenta con diferentes cerros y en cada cerro se encuentra lo que es una cruz que impide que entre el mal a este lugar. El mal. El mal, así es. Wow. Es un pueblo muy católico. San Antonio es la imagen más hermosa de todo el mundo de la Iglesia Católica que está en Tula, Tamaulipas. El padre nos permitió subir al campanario del templo construido a mediados del siglo XVIII. Esta torre cuenta con un antiguo reloj inglés con curiosos números romanos. Mira, quiero que te des cuenta que te encuentras en una de los 43 municipios que conforman el estado de Tamaulipas. La plaza de Tula es la plaza más hermosa de los 43. Enfrente tenemos el Palacio Municipal. A mi espalda tenemos el Casino Tulteco, que fue uno de los mejores casinos a nivel México, que todo era francesado. Y Tula es una de las ciudades más tranquilas. Aquí puedes andar a las 11 en la plaza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo el mundo te saluda, aunque no reconozca. Tiene su clima, es su gente, es hospitalaria. Tienes todo. Está rico en costumbres, en tradiciones, en leyendas, en historia. Tenemos 500 edificios de puro adobe que todavía lo construyen en Tula, Tamaulipas. Todo lo elaboran, ahí lo estás viendo. Que en tiempo de calor son frescos el adobe y en frío es calientito. Súper bonito, pintoresco, la gastronomía, los colores, todo. México tuvo una historia turbulenta en el siglo XIX. En 1846 hubo una invasión de Estados Unidos. Nos quitaron a Texas y ya están en Nuevo León y dice el gobernador de Tamaulipas y viene a invadir Tamaulipas. ¿A dónde mando los poderes para que no lo quiten? Los manda a Tula. Y aquí donde está el Hotel Los Rombos, era una casa de unos españoles, ahí fue donde estuvieron los poderes. A toda esta zona se le conocía como Nuevo Santander. Nuevo Santander era una provincia de la Nueva España y la Nueva España era un territorio del Reino de España. En Tula no pueden faltar los productos del semidesierto, como la tuna o el nopal. Sus habitantes han sabido aprovecharlos. Ahora vamos a entrar al lugar más típico de Tula. Si tú quieres pasar una tarde en la plaza, puedes venir aquí y comprar una nieve. Lo interesante de esta nieve o helado es que son frutos exóticos. Aquí podemos encontrar varios tipos de cactus hechos helados. Vamos a probarlos. La materia prima son los frutos del cactus. Son cactus que tenemos aquí en el semidesierto de Tula. Me dicen, ¡ay, qué delicia! Algunas nieves les caen de raro, por ejemplo la de chochas. Luego también como que les causa mucha gracia y se ríen también. Granada, dátil, garambullo y pitayo. Esquite, mora, cuija, mire qué color tan hermoso. Cuija, de sábila y nopal. ¿Cuál nos recomienda? Yo les recomiendo la de biznaga, que está muy rica. ¿Me da una de biznaga, por favor? Sí, pero sí le gusta lo acidito. Me encanta lo acidito. Bueno. Y más si es del desierto mexicano. Los frutos del desierto tienen beneficios para la salud.
La biznaga, por ejemplo, previene los ataques al corazón. Si alguien está estreñido, pues ya saben, pueden probar la pitaya. Súper, súper rica, como que tiene un toque lechoso. Y luego las semillitas de la pitaya, las muerdes. Viene a Tula y no come una cactunieves, haga de cuenta que no haya venido a Tula. Vamos a conocer el museo que se encuentra en la casa de Alberto Carrera Torres. Alberto Carrera Torres fue un general en la época revolucionaria. 100% tamaulipeco y a mucha honra. ¡Viva Tamaulipas! Esto que ves aquí, estos caracoles petrificados o conchas petrificadas, Tula fue mar hace aproximadamente 65 millones de años. La cultura pame y huasteca son los pueblos originarios de la región sur del estado. La tamaulipeca más poderosa fue Tulteca. El presidente Porfirio Díaz conoció a Carmen Romero y se casaron. Porfirio contaba con 51 años y Carmelita con 17. Carmelita hablaba francés, hablaba inglés y por eso dice ahí la tamaulipeca que educó a un presidente. ¿A quién educó? Pues a Porfirio Díaz, porque era presidente, pero pues le faltaba mucha cultura. La desigualdad social del porfiriato provoca la Revolución Mexicana. El general Alberto Carrera Torres la encabeza en Tamaulipas y realiza el primer reparto agrario en la región. Después de Casa Carrera visitamos el mercado, una actividad que no puede faltar a ningún pueblo mágico. Y vamos a conocer los dulces típicos que hay en esta zona. Dulce de leche, granos, semillas, chiles secos en general, dulces típicos, lo que es el dulcito de ajonjolí que contiene piloncillo. Vean la diversidad y riqueza de nuestro desierto. Hay diferentes tonalidades de tunas. Estamos dándole una prueba de tuna amarilla. Tiene una consistencia como que más dulce y más como que viscosita. De la frutería Don Tino Piña, ellos son los parientes. Para que vean cómo trabajamos al turista con amabilidad y que al turista de rojo o amarilla. Para entender la riqueza que experimentó Tula en su pasado, hay que conocer sus cascos de haciendas en el semidesierto. Y esto es uno de los remanentes de aquellas haciendas que trajeron mucha riqueza a Tula, porque aquí se explotaba el ixtle, que es una especie de lechuguilla con la que se hace el mecate, y ese ixtle se llegaba a exportar a Europa. Qué increíble nuestros cactus, algunos son más grandes que nosotros. Este es el nopal rastrero y el fruto que da es cuija, que es unas frutas que de un sabor exquisito. Esto se llama cuija. Estás viendo, es la primera vez, Jorge, que está floreando. Cómo florea la gravina, para que lo veas. Todo esto que es la primera vez que veo que está floreando. El cactus se llama candelabro, el producto se llama garambullo. ¿Y cómo se come el garambullo? Hacer la cascarita. Y este es el producto. Y este es con el que hacen la nieve también. Después de nuestra caminata probamos las enchiladas tultecas, el referente gastronómico de Tula, en el restaurante del Hotel Mesón de Mollinedo. Muy rico. Es la primera vez que como estas enchiladas. Me gusta por la combinación de la papa, el chorizo y el queso de cabra. A mis espaldas se encuentra otro de los sitios imperdibles de Tula. Esta se llama la Casa Minerva. Se construyó en el siglo XIX y era una casa de artesanos. Actualmente el gobierno de Tamaulipas la escoge como una casa de la cultura donde se promueve el arte. Conocimos la casa de un artesano tulteco que ha vestido al Papa Francisco. Hago la cuera tamaulipeca, que es el traje representativo del estado de Tamaulipas.
Esto inició a raíz de que en el movimiento maderista que encabezaba aquí general Alberto Carrera Torres, manda a hacerle una chamarra a mi bisabuelo. Quiero que lleve flecos y quiero que lleve grecados. En aquel entonces le pidió flores, y entonces lo que hizo mi bisabuelo literalmente fue tomar una flor del campo, plasmarla sobre lo que le llaman pialillo, que es la piel de cabrito, la entresacó, la pegó, la cosió y le puso flecos en lo que es toda la parte de atrás y la parte de abajo. Lamentablemente es una tradición que se está perdiendo. Mi familia, pues ya casi, mi papá acaba de fallecer, tiene meses que falleció. A él le enseñó mi abuelo, mi abuelo le enseñó a mi bisabuelo, o sea, así viene de generación. Esta es una tradición tamaulipeca y creo que el que la porta con mucho orgullo, y es una prenda que además no es económica. Está desde 14,500 la más económica hasta los 23,500. Perdón, el efecto de sonido. Ángel se ha destacado por sus diseños de cueras tamaulipecas modernos, vanguardistas e innovadores. Que como es piel, te dura años, o sea, son chamarras para heredarse. Ahorita estamos exportando a 17 países. Me han hablado desde Rusia, Alemania, han venido hasta aquí, o sea, eso es lo bonito de esto. He conocido gente, han venido japoneses, han venido coreanos, que tú dices, en el pueblito, o sea, no, ni quien se pare ahí, o sea, ni una mosca. Créemelo, que yo me quedo sorprendido que llegan y me tocan. Como a veces los propios extranjeros son los que valoran más lo que tenemos. Entonces tenemos como mexicanos que aprender a valorar y como tamaulipecos a apreciar algo que surgió aquí. Sí. Para el proceso artesanal se continúa usando el cuerno de venado. El cuerno del venado, ¿no? Y estos son los que van así, haz de cuenta que van formando el cuerno del venado. ¿Para qué los utilizo yo? Nosotros lo que hacemos es sacarle un filito y entonces tú puedes hacer trazos en la piel de diferentes tamaños, las marcas donde van a estar los dibujos, y estos se van a borrar y no le pasa absolutamente nada a la piel. El mayor logro de Ángel ha sido poder vestir al Papa Francisco. Me dieron la talla de él, solamente la talla, y me dijeron, está un poquito alto y un poquito panzoncito, así me dijeron. Yo llego a la sala porque me dejaron entrar antes junto con todos los tamaulipecos que íbamos, y ya llega uno de la Guardia Suiza y dice, no, ¿sabes qué? ¿Quién es Ángel Mendoza? Y yo, pues yo. ¿Ya qué hice? Ya me van a sacar, ya me van a correr de aquí. No, tú vas enfrente. Ahí fue donde sentaron al gobernador y me sentaron a mí. Yo, por Dios santo, que se siente una vibra, imagínate. Aparte llevaba una chamarra, ¿no? Chamarra. Yo dije, ¿por qué me voy de negro? Aparte con amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo es el color del Vaticano. Gente de todo el mundo ahí. Y ya cuando llegó el Papa, le entregué la prenda. Es una persona que te transmite paz. Me regaló un rosario en una caja roja especial con los sellos del Vaticano. Él habla español, pues, es de Argentina. Me bendijo, me dijo gracias, gracias por venir. El 80% de las artesanías que se hacen en Tamaulipas son de Tula. Y cuando quieran venir a Tula, los esperamos para que se encueren. Vienes a Tula a comprar una cuera y sales encuerado. Al día siguiente despertamos en el Hotel Mesón de Mollinedo y nos preparábamos para la aventura. En el 2011, México nombró a Tula como uno de los pueblos mágicos por su reconocimiento cultural y turístico. En Arroyo Loco pudimos apreciar cómo Tula ha respetado el afluente natural del agua, pues en lugar de cubrir con concreto su arroyo estacional, lo respetaron y desarrollaron una zona de recreación donde encontramos las gorditas Don Pedro, las cuales nos dieron energía suficiente para toda la jornada. Es maíz, se cose y se le echa una especie de cal y ya se muele en el molino y ya se hace la gordita. Cuando se cocina con leña cambia el sabor y ya es más rico todo lo de la comida. Las gorditas se podría decir es un platillo tamaulipeco. Y esas son más ricas porque son hechas a leña. A estas alturas te estarás preguntando cuál es el secreto de este pueblo mágico. Este mar verde lleno de vida se encuentra a solo 30 kilómetros del desierto, pero para llegar aquí es necesario hacerlo en una bestia. ¿Qué me dices de la bestia?
La compré la camioneta, era una camioneta normal, cabina y media, caja corta. La llevé a Ciudad Victoria, ahí yo hice el diseño para modificarla. Son muchos lugares alrededor de Tula, entonces con este vehículo 4x4 pues podemos ir a donde sea, subir los cerros. Los cinturones que traigo son de seguridad, son de 5 puntos. Bien, como ustedes pueden notar, ya vamos cambiando de lo que viene siendo Tula, que es una zona semidesértica, y ya vamos agarrando aquí rumbo a Ocampo, que es una zona más húmeda. Y es hermoso, ya podemos ver las montañas verdes y está protegida por la Sierra Madre Oriental. Rodeado de milpas se encuentra un vestigio de nuestros ancestros. El nombre en huasteco del sitio arqueológico de Tamapul significa lugar de nieblas. Llegamos a la pirámide de Tamapul, vamos a conocer un poco de su historia y aquí la vegetación está hermosa, de verdad es más verde y más húmedo también. Este es el acceso principal a la pirámide, la escalinata, hasta la parte más alta. A mis espaldas se encuentra la pirámide más alta de Tamaulipas, se le conoce como la cultura Pame. No se sabe exactamente el origen de la cultura, no se clasifica bien, pero se le relaciona con la cultura huasteca. Esta pirámide se construyó entre el año 600 al 900 después de Cristo. Tiene esas piedras que sobresalen. La pirámide está hecha con piedra caliza. Esa piedra que ustedes ven se le llaman clavos. Excelente. No es para escalarla, sino son adornos de la pirámide. La pirámide de Tamapul tiene aproximadamente más de 1000 años. No hay dentro de ella una cámara, como en otras pirámides, ¿verdad? Es completamente circular, una altura aproximadamente de 14 metros, desde su base a la parte más alta. Aquí se le llama la zona endiablada. Si ustedes observan, la carretera va hacia abajo, pero si hacemos un alto total y la ponemos en neutral, van a ver que empieza a irse hacia arriba, no le estoy pisando nada, empieza a avanzar, poco a poco empieza a agarrar vuelo y ahí se va solita. Wow. Se han detenido autobuses, trailers y los jala hacia arriba. Aquí va en neutral, no nos moviendo nada. Y nos encontramos aquí con lo que es la Virgen de la Medalla Milagrosa, como pueden ver. Y estamos en un sitio en el que los peregrinos pueden tomarse un descanso, debido a que ya es una zona semidesértica y no nos pasa ni por la mente encontrarnos o adentrarnos más bien a una zona boscosa a escasos minutos del municipio. Esto es Tula, orgullosamente de Tula. Al ir entre las montañas de la Sierra Madre Oriental se observa el ejido Gallitos. Este poblado rural es considerado el más bello de Tula. Vamos a lo que se le llama la Poza Redonda. Vamos a bajar. Voy a ir yo por delante de todos ustedes, ahora sí que abriendo paso, porque hay víboras. Hay una muy peligrosa que se llama la navaca. Se camuflajea con lo verde, se da mucho en las zonas húmedas. Con lo verde o en el piso anda también. Venenosa. Venenosa. La Poza Redonda es una de las bellezas naturales de Tula. ¿Quién iba a imaginar que todo esto se encontraba en Tula? Aquí en esta poza hay como 2 metros de profundidad. Está fría, ¿eh? Ahorita por la temporada de lluvia pues, está con suficiente agua, está limpia el agua, está cristalina. Vamos a bajar a la cascada. Y aquí vamos a caminar como unos 10 minutos hacia adentro y ya vamos a empezar a escuchar el agua de la cascada y vamos a llegar.
Es sorprendente que en época de sequía las pozas del río Gallito se secan completamente. También las paredes del cañón de piedra caliza forman algunas cuevas. Es una cueva pequeña pero con unas formaciones muy bonitas. Espectacular Tula, y queda en el filo del cañón y vemos la cascada cayendo. Se ve impresionante, la verdad. Vean, la gente está en el filo de la cascada. El reconocido poeta mexicano Manuel José Otón se inspiró en la Huasteca Tamaulipeca para componer el himno a los bosques. Sus versos decían: trepando audaz por la empinada cuesta y rompiendo los ásperos ramajes, llego hasta el dorso de la abrupta cresta, donde forman un himno a toda orquesta los gritos de los pájaros salvajes. Y en medio de la selva encontramos un sitio de peregrinaje, la Virgen del Contadero. Hemos llegado a lo que es la aparición de la famosa Virgen del Contadero. Como pueden ver, aquí los feligreses vienen, dejan sus promesas, fotografías, pulseras, donde le vienen a prometer, y la Virgen es tan milagrosa que les cumple. Se le atribuye el nombre de Contadero porque por aquí pasaban los arrieros que venían desde el centro del país rumbo a Tampico, y en lo alto de la montaña se ponían a contar su ganado para que ninguno les hiciera falta. Aquí estamos, en el mero límite, Ocampo, Tula. Cuentan que por ese camino pasaban el dinero y que mucho de ese dinero por ahí lo escondieron, lo enterraron. De repente nos puede pasar que bajan parvadas de guacamayas, de loros, aquí se dejan caer en picada. Y ahí de repente pasan y se escucha el gritadero de los guacamayas donde van entre los árboles. Respiras aire puro y la verdad una tranquilidad. Y los invitamos a todos a que vengan a conocer a Tula, sus alrededores. Tula es una pequeña muestra de la diversidad que es Tamaulipas, porque Tula tiene desierto y tiene selva. Vean, todo esto es vegetación tropical. Allá tenemos uno de los mayores tesoros de Tamaulipas, que es la biosfera del cielo. La bestia aguantó el clima cambiante de la Sierra Madre Oriental. De esta forma regresamos al pueblo para ver el atardecer desde el Cerro de la Cruz. Estamos en uno de los puntos más emblemáticos. Este es el Cerro de la Cruz. No juzgues a Tamaulipas sin conocerlo. Y recuerda, suscríbete al canal para más aventuras por nuestro México.